Hola amigos y muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sim Virtual. En el video de hoy vamos a hablar un poco de este nuevo add-on que ya está disponible para Microsoft Flight Simulator 2020. Así es, nos referimos a FS Realistic, que hasta este momento solo había estado disponible para X-Plane. Con FS Realistic podrás llevar tu inmersión en el simulador a un nuevo nivel, ya que incluye sonidos y efectos de cámaras configurados para los distintos modelos de aviones que puedas volar, desde aviación general hasta los grandes comerciales. Este tool está disponible en su página oficial fsrealistic.com, donde te da la opción de probarlo durante 7 días. También te da la opción directa de compra, que te llevará automáticamente a SimMarket. Una vez que lo compras, solo tienes que descomprimir el archivo y poner el número de serie con el que se te ha provisto. Eso es todo. La carpeta de FS Realistic no necesita estar en el Community Folder para ejecutarse. Además, cabe resaltar que ya está disponible una actualización para el mismo, la versión 1.0.3, que trae consigo los cambios presentados en pantalla. Eso es una buena noticia, ya que indica que el equipo de FS Realistic está trabajando para implementar nuevas funciones y hacer un programa más estable. Sin más preámbulos, vayamos directo al simulador. Aquí nos encontramos dentro de la Cessna 172 Skyhawk. Estamos probando las diferentes opciones que tenemos para configurarlas. Todos los puntitos azules indican las características que están activas para este perfil. Vamos a poner el motor en marcha para escuchar el sonido. Muchísimo más realista que el que viene por defecto. Este, por cierto, es el aeropuerto en Norfolk International en Virginia. Vamos a ponernos en marcha ahora. Empezamos para que puedan escuchar y sentir las vibraciones en cabina, así como el viento fluyendo a través de la estructura de la avioneta. Y rozamos. Ahora que estamos en el aire, lo que vamos a hacer es ganar un poco más de altitud y procederemos a irnos en picada hacia el suelo para que puedan escuchar como efectos como el piloto gritando o la velocidad del viento. Se puede apreciar la velocidad del viento como aumenta a medida que la avioneta va ganando velocidad, o cómo se escucha el piloto respirando fuerte por la fuerza C. Ahora vamos a repetir la misma maniobra. Esta vez vamos a inducir una pérdida en la avioneta para que escuchen las vibraciones. Lógicamente en un avión más grande no vas a escuchar tanto estos efectos cuando estás volando porque están mucho más insonorizados. Aquí nos encontramos al final de la pista 2-3, después de haber hecho un circuito mano derecha.
A continuación estaremos comprobando los efectos como el ground effect y el sonido de la fricción cuando las ruedas entran en contacto con el pavimento. También podremos ver las vibraciones de cabina luego del avión entrar en contacto con la pista. Y cortamos gas. Ahí lo tienen. ¿Qué les parece? Si prestan atención pueden escuchar también cuando estoy aplicando los frenos, el sonido de los frenos. Aquí nos encontramos ahora con el A320 del equipo de Fly-by-Wire. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente con la 172, pero vamos a ver cómo funciona para un avión comercial. Aquí vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Este no vamos a ir en picado porque ya lo comprobamos anteriormente y prácticamente no hay mucho cambio. Aquí vamos a hacer este circuito a mano derecha otra vez y nos vamos a poner en final de la pista 2-3 para escuchar esos efectos de sonido y las vibraciones de cabina durante el aterrizaje. Aquí estamos en final nuevamente de la pista 2-3 y vamos a prestar atención a los efectos de sonido, vibraciones, etcétera, que vamos a experimentar ahora, resultado del aterrizaje. 200, 100, 100, 50, 40, 30, 20, retard, 5. Ahí pueden escuchar los out brakes, los reversers ahora. Puedes escuchar a los pasajeros aplaudiendo en la parte de atrás de la cabina porque están muy contentos de haber llegado sano y salvo a tierra. Yo también lo estaría, un piloto como yo.
En conclusión, creo que FS Realistic es un add-on necesario para hacer tus vuelos más realistas, añadiendo a la vez algo de entretenimiento. Déjenme saber qué opinan en los comentarios y si les gustó este video, así como algún feedback y peticiones de contenido. Muchas gracias y hasta la próxima. Out.